Bienvenidos un jueves más en el Club del Bienestar, pero hoy sección Crianza Consciente de Ivonne Laborda, que bueno, es ya un tótem aquí en el Club del Bienestar y tenemos muchas ganas porque hoy además de Ivonne tenemos otra invitada que es Marta León, que vamos a hacer aquí un conversatorio súper interesante sobre hormonas, mujer, salud y mucho más. Así que... Claro que sí. Bueno, con muchísimas ganas. A las dos. Exacto. Pues bueno, el motivo de tener a Marta León son dos. O sea, primero que todo, sí, aquí hoy la tenemos en riguroso directo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, pero también porque ella va a ser una de nuestras invitadas de honor en Madre Escuela, esta comunidad virtual, ¿no?, que empezó este año, y cada 2-3 meses pues tenemos a alguien que nos acompaña con toda su sabiduría, con su inspiración y con sus ganas de compartir, y la tendremos a ella. Genial. Entonces hoy nos va a hacer una pincelada de todo lo que hace, porque aquí en 45 minutos, una hora, es una mujer muy potente, trata muchísimos temas, es autora de 4 libros, o sea que sí, hay mucho. Y tanto. Un poco sabemos que ahora con Mamás Koala, ¿no? Madres Koala, vas a ser una de las invitadas. Entonces hoy queríamos dar pinceladas a las oyentes. Y una de las cosas que sabemos que trabajas por sobre todo es la salud hormonal en la mujer. Entonces, para ello abordas, y creo que en tu último libro es un poquito más lo amplías, es la microbiota, ¿no? Las que estamos en el sector quizás sabemos qué es la microbiota, pero... Yo no mucho, ¿eh? Bueno, pues mira, perfecto. Para Ivonne le vas a contestar. Bueno, un poco, pero me encantaría que profundizara. Perfectamente. ¿Podrías explicarnos qué es la microbiota? Pues sí, porque es una palabra que se ha puesto como muy de moda, pero es verdad que nos cuesta a veces, ¿no?, como entender qué es lo que significa exactamente. Pues mira, la microbiota es lo que antes llamábamos la flora. Antes le llamábamos flora bacteriana. Yo siempre digo que cuando nos dimos cuenta de que más que una flora es una fauna, pues le hemos cambiado el nombre. Entonces ahora llamamos microbiota. Microbiota en realidad significa... ¿no? Viene el término micro y bios, ¿no? Es como vida pequeñita, ¿no? O sea, es todo este universo de bacterias, de levaduras, de virus, de bichitos en general, o sea, de microorganismos, ¿no? Organismos muy pequeñitos, seres vivos muy pequeñitos que habitan en todo nuestro sistema. Tenemos microbiota intestinal, que es como la más conocida, pero también tenemos microbiota vaginal, en el caso de las mujeres, tenemos microbiota bucal, tenemos microbiota cutánea. Muchos problemas de la piel que tenemos las mujeres o todos los seres vivos tienen que ver con nuestra dermobiota. O sea, realmente las microbiotas son los distintos grupos, familias, ¿no?, de bacterias que habitan en un lugar o en otro del cuerpo. Y algo que es muy bonito, y por eso también el motivo del libro, ¿no?, del equilibrio perfecto, es que todas están conectadas. O sea, cuando está pasando algo en un lugar, están pasando cosas en otro. O sea, el cuerpo está también recibiendo esa alerta, ¿no? Si tenemos, pues yo qué sé, un problema de nuestra microbiota vaginal, nuestra intestinal también lo sabe y también lo sufre. Lo mismo que si nos sucede en boca o en otro lugar. Genial. ¿Y qué función tiene? Pues mira, antes pensábamos que, como principalmente se encontraba en el tracto digestivo, ¿no?, porque la más conocida era la microbiota intestinal, pues pensábamos que era sobre todo que estaba relacionada con la digestión, y efectivamente está relacionada con la digestión, ¿no? Bueno, pues es la que nos ayuda a metabolizar mejor los hidratos de carbono. Hay algunas familias que sabemos que se encargan de eliminar tóxicos, ¿no?, de eliminar metales pesados, de limpiar nuestro cuerpo, pero es que hoy sabemos que el intestino, y en concreto la microbiota, que son la microbiota intestinal, ¿no?, que son todos estos habitantes que ahí se encuentran, tienen una función también inmunitaria. La microbiota o sea, el intestino no es como la sede central del sistema inmunitario. Entonces, cuando nuestra microbiota no está bien, pues viene por ahí una gripe, pillo la gripe, pillo el COVID, pillo resfriados, ¿no? Todo. Sabemos que tiene una componente inmunitaria, sabemos que tiene una componente en nuestro estado de ánimo. Hoy sabemos que nuestra microbiota fabrica pues del orden del 90% de toda la serotonina y de otros neurotransmisores que, aunque luego, ¿no?, van a trabajar en este eje intestino-cerebro y van a estar relacionados con nuestra capacidad no solamente de estar contentas, felices, sino también de estar enfocadas, de poder, ¿no?, pues trabajar, estar bien concentrados, tener como un buen día. Bueno, pues radica en el intestino. Pero es que además, desde hace no tantos años, sabemos que también tienen una componente de regulación hormonal. Nuestro intestino, y en concreto, pues nuestra microbiota, ¿no?,
y en concreto nuestra microbiota intestinal tiene, a mí me gusta decir que hay como un equipo de élite que se encarga del sistema de reciclaje y reutilización y eliminación de estrógenos. Y esto es súper potente porque, por ejemplo, para tener un buen equilibrio hormonal en fertilidad, en embarazo, en posparto, en menopausia, necesitamos que nuestro estroboloma, este palabra un poco raro, que es toda esta parte, ¿no?, de la microbiota que se encarga de esta gestión, esté bien. O sea que hasta para cuidar nuestra salud hormonal es importante nuestra microbiota. Potente, ¿no? Sí, si me permites. Entonces, todo esto es interesantísimo. Pero ahora cojamos a alguien así, a lo práctico, ¿no? Que dices, vale, todo esto que hay aquí dentro, ¿no? Y conectado con el cerebro, las hormonas y tal. Entonces, tan simple como para cuidar bien esta microbiota. Por ejemplo, 3 bases, 4 bases, 5, o al revés, que es lo que la desregulan o la lastiman para todo esto que dices de las emociones, ¿no? Vamos a hablar más a la mujer, pero imagínate la mujer con hijos, Claro. que está en casa, con niños pequeños, que está lactando, que a lo mejor trabaja, que a lo mejor no, que a lo mejor está acompañada por el marido, que a veces no, que a lo mejor tiene un proyecto. Entonces, sí, toda esta información es bellísima y podéis leer sus libros y está al detalle, podéis entrar en Madres Koala y el taller que nos va a dar, vamos a entrar en detalle, pero hoy aquí en este programa para que nos podamos llevar 3 cosas que la lastiman o la perjudican, no sé cómo lo comentas, y 3 que a lo mejor son vitales, ¿no? Pues mira, vamos a empezar por lo malo, ¿no? Digamos, 3 cosas que la lastiman. Hoy en día sabemos que los antibióticos, los anticonceptivos, ¿no? Ciertas medicaciones que, hombre, si son necesarias, pues claro que las tenemos que tomar, pero a veces me tomo esto otro, ¿no? Incluso ibuprofenos, ¿no?, antiinflamatorios, no le van muy bien. O sea, que abusar de medicación, sobre todo de la que me tomo yo, porque yo, mal. El estrés, esto ya lo sabemos todas, pero alguien tiene que decirlo, sí. Alguien tiene que recordarlo, ¿no? El estrés va fatal. O sea, niveles elevados de cortisol, adrenalina, catecolaminas, o sea, todas estas sustancias que en realidad me mantienen muy acelerada. Claro, cuando estoy con un bebé muy pequeño duermo muy poco, estoy siempre en estado de alerta, porque ya la naturaleza me activa todo para que, pues si viene un depredador, agarro la cría y pego un salto que ni Usain Bolt, vamos. Entonces, ya hay un puntito de estar siempre un poco, ¿no?, como en... Pero esto mantenido en el tiempo no nos va del todo bien y a la microbiota no le gusta. De hecho, nos pasa que cuando estamos muy nerviosas vamos peor al baño, la parte digestiva te la encuentras peor, o sea, ya lo sentimos, ¿no? Entonces, si el estrés, perdona que te interrumpa, Sí. Pero si el estrés va mal, esto que estábamos hablando, ¿no?, de esa época que yo tuve, ¿no?, que me coincidió. Yo soy una mujer de 54 años y ya llevo 4 menstruando, en menopausia, sin menstruar, ¿ok? Pero me coincidió en un momento vital de mi vida con una pequeña crisis en el proyecto, o sea, era una crisis positiva, porque el proyecto creció, tengo 3 adolescentes, el equipo, etcétera, pero me coincidió con la menopausia. Entonces es como que mi cuerpo me pedía frenar y bajar el ritmo, lo que te he dicho, ¿no?, de ir en segunda, pero yo iba en quinta, ¿no? Y Ivonne quería seguir trabajando, haciendo, hablando, divulgando, ¿no?, con esta energía y esta cosa que tengo, pero mi cuerpo no. Entonces, esto evidentemente afectó a mi A tu microbiota, totalmente. ¿Y qué síntomas, entonces, puede sentir una persona? En mi caso, menopausia, pero que no esté en la menopausia. Puedes tener 25 años y tener estrés, ¿no? Claro, totalmente. ¿En qué lo notas? ¿Has dicho el baño? Totalmente. Vamos al baño, mucho peor. También notamos como mucho más cansancio, incluso sensación de no estar muy... O sea, vamos trabajando porque tenemos 1000 cosas que hacer, pero una se ve que tiene como cierta neblina mental, no está muy fina, le cuesta todo, entonces tiene que invertir más energía porque no te sale, ¿no?, como esta conexión, ¿no?, creativa que a veces cuando una está fina y lúcida, ¿no?, le viene. Entonces, aquí notamos que no estamos igual de bien. Y luego, por ejemplo, nos sucede que a veces puede aparecer, pues, alteraciones menstruales. Por ejemplo, en tu caso y en el caso de muchas pacientes, la menstruación se retira. En tu caso fue un pico de estrés. Puede haber un estrés. Yo tenía una paciente, por ejemplo, que tuvo un accidente de coche. Entonces, ese accidente de coche y la recuperación, que fue compleja y tal, supuso tal estresor para el cuerpo que dejó de menstruar. Por ejemplo. Claro, yo siempre tendré esa duda. Como yo tenía 50 años, 49, 50... Fueron meses, pero... Nunca sé si fue ese pico de un poquito de estrés que ya se me retiró o
bueno, me coincidió. Claro, igual hubieras aguantado un poquito más, tampoco sabemos porque justo es en esa edad, o sea que no estamos hablando de que tengas 38 y de pronto se te retire, pero por ejemplo, si tenemos un pico de estrés, yo esto, mira, esta tarde viniendo de aquí, venía de la consulta y justo pues tengo una paciente estudiante universitaria con muchísimo estrés, además está estudiando una carrera de salud, bueno, muchísima exigencia, pero es que ayer también vi otra, bueno, que dejan de menstruar, o sea, cuando estamos muy, muy, muy estresadas, pensemos que el estrés en el fondo lo que significa para el cerebro es que estamos en una situación de alerta, de huida, de peligro. Y de ahorro energético, ¿no? Exacto. Entonces menstruar es un gasto muy potente para... Y menstruar, el cuerpo pide descansar. Claro. Y como yo voy a 100, pues el cuerpo dice, no toca descansar, pues no menstruo. Claro. ¿No? Algo así. Claro, entonces el estrés sabemos que afecta, pues eso, a nivel hormonal, a nivel, como decía, ¿no?, de la salud de nuestra microbiota, es como justo el empeorador. Es como si estoy muy estresada, lo que sea que tengo regular, si en mi caso mi punto débil es mi sistema inmunitario, porque siempre caigo enferma, etcétera, con estrés peor. Si la regla o la salud menstrual va un poquito así, con estrés peor. Si en mi caso es la tiroides, plof. Si en mi caso es la piel, o sea, siempre va a ir a tu punto débil como, ¿no?, a hacer un poquito de daño. Sí, el cuerpo siempre grita. De alguna manera lo manifiesta diciendo, Exacto. Yo lo que me he encontrado, tanto supongo que vosotras también, porque al final estamos en el área de la salud y de apoyar y acompañar a personas y por sobre todo mujeres, es que cuando se entra ahí, que está perfecto, porque este conocimiento con todo es necesario, pero hay mujeres que quizá te has encontrado, por sobre todo, que lo llevan a tal extremo que eso también le genera estrés. O sea, yo me he llegado en consulta personas que no tenían tema con la comida ni con nada y acaban teniéndola, porque se empiezan a obsesionar. Claro. Porque lo quieren hacer Entonces, todo tan bien, es como... me he hiperinformado de todo. Claro. Lo que nos comentabas antes, ¿no? Que como tú hablas de las hormonas a partir de los 40 años para prevenir y tener una buena menopausia, te llegan, ¿no? Mujeres muy autoexigentes. Exacto, porque quiero hacerlo todo perfecto para tener una super menopausia para estar... ¿no? Y esa presión, ese perfeccionismo... genera todavía más. Claro, porque en el fondo también tenemos una cosa que esto es como muy femenina, en los hombres pasa menos también, pero como muy femenina, ¿no? De la buena hija, la buena alumna, la buena... Es como tenemos esta cosa, ¿no? Ese que patrón. Queremos hacerlo todo muy bien, somos muy autoexigentes, ¿no? Muy perfeccionistas. Entonces, con la alimentación y con el cuidado de la salud y el cuidado del cuerpo, yo sé que esto es, desde este lado del micrófono es muy fácil de decir. Quien me escuche dirá, ya Marta, pero es que... Pero hay que ser como muy compasiva. A veces en algunas pacientes es interesante que nos saltemos la dieta y que un día hagamos, yo qué sé, pues disfrutemos y comamos lo que sea. En otras pacientes, bueno, pues a lo mejor tenemos que revisar, bueno, pero al final hay que ir viendo un poco el historial de la persona, claro, ¿no? Pero que lo importante es lo que hacemos cada día. Exacto. No la excepción del domingo, no la excepción de la fiesta, no la excepción de la boda, ¿no? Que a veces somos hiperrígidas y como yo no tomo procesados y no tomo azúcares refinados, pues ni esto, ¿no? Y dices, bueno, un día nosotros en casa somos veganos, vegetarianos, miramos mucho, ¿no? Esto de la alimentación, ecológico, integral, bla, bla, bla. Pero a veces, pues bueno, ahora hemos hecho el Camino de Santiago, ¿no? Y hemos hecho unas cuantas etapas tal. Pues ahí comes rancho y comes pan, el que encuentras, y blanco y lo que sea, ¿no? Y a veces les digo, mira, chicos, esta semana... activar las defensas, que el cuerpo tan sano también, o sea, que también es una manera, o no sé, vas a una fiesta y esa mamá ha hecho un bizcocho con todo el amor del mundo, sí, vale, es harina blanca y azúcar blanco, pero ¿y el amor que le ha puesto? A lo mejor compensa, ¿no? Eso. Entonces, a veces, hombre, supongo que si es una persona que tiene cándidas y tiene que estar haciendo una dieta especial. Es verdad, o si eres celíaco, que tienes que tener una dieta especial, o sea, quiero decir, hay algunas condiciones que es verdad que sí, que necesitamos tener un poco de orden, pero incluso siendo celíaca, hay como, o sea, lo que me refiero es eso, como a flexibilizar y sobre todo ser como muy compasivo. Cada uno entiende dentro de su condición qué es lo que significa esto, porque claro, si a mí hay algo que me hace enfermar, pues evidentemente esto va a ser que no. Pero de ahí a esta autoexigencia, este control, esto que es más mental en realidad que de otro, ¿no? Esto tampoco a la microbiota no le va muy bien, porque al final es como un poco estrés. Entonces, como resumiendo, ¿no? Un poquito, si queremos tener una buena microbiota o
que la otra parte es como disbiosis, ¿no? Se le dice cuando empieza está a estar desordenada. ¿Qué sería una disbiosis entonces? ¿Qué le está pasando ahí a la microbiota? Una disbiosis, explicándolo así como de manera muy, muy, muy sencilla, es cuando hay un desorden, ¿no?, en la población de bacterias. Esto es como, vamos a pensar que es como una comunidad de vecinos de un edificio, ¿no? Entonces, cada familia de bacterias tiene una función. Los del quinto hacen una cosa, los del cuarto hacen otra, los de tal, y todos se respetan a todos, ¿no?, digamos. Pero vamos a poner un ejemplo, es que digo, esto a veces es como muy gráfico, en el que, pues yo qué sé, los del cuarto se van porque ha pasado algo, se han enfadado, yo qué sé, lo que sea, de vacaciones, no sé, se van. Y entonces los del cuarto B ocupan el piso y como les es poco con quedarse la planta, intentan cogerla de arriba y echar a los que estaban ahí y se cogen los de abajo. Y entonces tenemos a la familia del cuarto B viviendo en el quinto, en el tercero, en el tal y ocupando todo el bloque. Desorden. Y eso es un desorden. Es como si fuera caos. una falta de respeto por cada función. Exacto. Pues algo así, que esto lo que tenemos como muy, ¿no?, es muy visual, puede suceder a nivel intestinal, a nivel vaginal, a nivel... Entonces, cuando tenemos una candidiasis, por poner el ejemplo este que ha salido, en el fondo lo que está sucediendo es que está habiendo una proliferación, ¿no?, de esta levadura, de este microorganismo que está cogiendo terreno a otros pues, microorganismos que ahí deberían vivir. Cuando no, la función de los lactobacilos y de otras bacterias, ¿no?, que se encargan de cuidar la casa, no está siendo lo suficientemente buena, pues porque estoy estresada, porque estoy comiendo peor, que ahora veremos las cositas que nos van bien, ¿no? Pero el principal origen de la cándida sería el estrés. Ese es uno de los no sé si el principal, pero bueno, es como empeora. Entonces esto desencadena. Pero también puede ser, pues yo qué sé, a veces tomamos un antibiótico y después de un antibiótico tenemos una candidiasis. Porque ha bajado las defensas. Claro, a veces es simplemente una fluctuación hormonal. A veces hay mujeres que tienen cándidas de repetición y si miramos cuando se repiten siempre es en el mismo momento del ciclo menstrual. Porque nuestro ciclo menstrual también nos lleva a cambios en nuestra inmunidad. Hay personas que de pronto le sale un herpes, siempre en el mismo momento del ciclo. O el acné, que es una disbiosis, pero de la microbiota de la piel, ¿no? O, pues eso, candidiasis de repetición, pues a veces cuando tengo relaciones, pero a veces cuando tengo relaciones en el fondo significa que ha entrado algo que no era propio de ahí, con su propia microbiota y casi que nos ha mezclado todo y aquí pues han pasado pero cosas. Es curioso esto que dices. A veces hablamos un poco de nosotras mismas y yo el verano pasado, que fue emocionalmente un huracán, un tsunami, y me fui de crucillero con la familia, mi hijo tal y cual, y recibí una noticia que además, y de golpe, ¡pam!, al día siguiente, tía, y digo, es que además estaba linkeado totalmente también con el órgano sexual, que sí, y digo, vamos, en blanco y en botella, ¿eh? O sea, en mi caso, no digo que todo sea, pero pero siempre hay un origen, ¿no?, entre comillas, emocional de la enfermedad o del síntoma. Y hablando de emociones, me gustaría también, para ayudar así un poquito más a las mamis, ¿no?, esto de la microbiota, genial, ¿no? Quien necesite más información, tenemos sus libros, que tirar del hilo, ¿no? Es como esta información que a veces decimos que en las redes es todo contenido súper rápido, reels de medio minuto, de un minuto. Bueno, pues aquí tenéis contenido denso, ¿no? Pero evidentemente no vamos a profundizar solamente en esto, ¿no? Pero, por ejemplo, las emociones, ¿no? La alimentación en general, ¿cómo afecta a las emociones? Una mamá que a lo mejor se siente un poco sola, una mamá que está no estresada, pero sí preocupada por hacer las cosas bien, porque tiene un niño pequeño, porque quiere dar lactancia, pero claro, a lo mejor no viene de una historia que tuvo ese apoyo. Por ejemplo, nosotros en Madres Koala, en nuestro máster, en el Instituto Ivonne Laborda, a mí me llega mucha mamá con historias de pasado que, claro, quieren romper el ciclo, quieren hacerlo mejor, quieren dar lo que no tuvieron, etcétera, ¿no? Entonces, las emociones nos ponen los niños de manifiesto todo. Y tú quieres ser amorosa, quieres ser respetuosa, quieres ser amable, quieres tener paciencia, pero con intención y voluntad no es suficiente. Con proponerme, ¿sabes qué?, que a partir de ahora tal. No, ¡boom!, y estallo y tal. Hombre, ya sé que comiendo esto no vamos a dejar de estallar, pero sé que la alimentación ayuda o no. Igual que a los niños, si les das azúcar y chocolate, les altera, ¿no? Y si tomas, pues no sé, yo que me he tomado ahora un licuado verde, pues es diferente, ¿no? Tiene un antioxidante, me calma, ¿no? Y en cambio, si me tomo chocolate o me tomo plátano o me tomo fresa, pues me activa, ¿no? Entonces, para ayudar en estos momentos, ¿no?, que la mamá está, vamos a decir, vulnerable, ¿cuál sería la alimentación que también ayuda a esa regulación, a esa calma y ese estado también mental
más pacífico. Pues mira, aquí es súper importante tener estables los niveles de azúcar. Todo lo que sea inestabilidad, tú acabas de decirlo, cuando le das a un niño azúcar, chocolate, helados, tal, va a estar más inestable, va a estar más nervioso. Ya no solo por un tema de energía, que por supuesto, sino porque esos picos de glucosa nos alteran también incluso a nivel emocional mucho. Entonces es más fácil que si yo he tomado pues eso, alimentos procesados, voy a estar también más irascible, voy a saltar también más rápidamente. Puede ser que como estoy cansada piense que eso me va a dar energía rápido, pero en el fondo estamos echando gasolina al fuego. O sea, es como animamos la llama pero se nos descontrola, ¿no? Entonces aquí es súper importante las grasas. Las grasas dan estabilidad emocional. Entonces, ¿qué grasas? Porque claro, pensamos grasas... Y la mujer quiere evitar las grasas porque no queremos engordar. Total, pero es que todo es un poco perverso para la salud femenina. Yo siempre digo, vivimos en un mundo hostil para la salud hormonal femenina. También es como el cuerpo perfecto que se nos pide desde los mandatos de fuera. No es el natural. No, y es el que hace que no menstruemos. ¿Crees que las modelos menstruan? ¿Tienen ciclos normales? No, esas chicas, o sea, están hiperdelgadas, no tienen salud muscular, esas mujeres todas. Es como que están apuntando a en un futuro tener una poca y se salud. Nos pone esta grasita aquí en las caderitas que es y aquí que da en la salud, tripilla, y esto es la salud. Claro. Y se nos pone también aquí un poquito en los bracitos y todo esto es lo natural. Claro. Pero nos han dicho que no, que los brazos tienen que ser de palillo, que la tripa tiene que ser no plana, sino para adentro, y estas bolitas que nos salen aquí al lado, y todo esto es a favor del niño, es a favor de la maternidad, ¿no? Es a favor. Es que por eso entonces necesitamos, pues eso, a lo mejor un buen aguacate, unas buenas semillas, las semillas de lino, las semillas de chía. Estas dos son súper calmantes, son súper ricas en omega 3. Lino, chía, chicas. Trituraditas en una ensaladita, en un yogur, en un lo que quieras, ¿no? Maravillosas. Nos van a dar mucho omega 3, que es importantísimo para la salud neurológica. Si comemos huevos, los huevos son no solamente ricos en omega 3, en un tipo de omega 3 que es, vamos, se lo bebe el cerebro, sino que además son ricos en vitaminas del grupo B. Sí. Las vitaminas del grupo B son, o sea, antidepresivos naturales. Con ellas fabricamos serotonina, endorfinas, todos los antidepresivos naturales, digamos, que fabrica nuestro intestino y nuestra microbiota. Grupo B, antidepresivas. Wow. Y luego, por ejemplo, quienes coman pescado, pues todo lo que son pescaditos, omega 3, súper importante. Claro. Entonces, busquemos la manera de tomar grasas buenas, no tocino ni cosas que ya sabemos que van para allá, ni fritos, sino grasas ¿Frutos buenas. secos? Frutos secos también, pero no demasiados, porque los frutos secos, por ejemplo, tipo nueces de macadamia, por ejemplo, pueden ser interesantes, nueces de las normales también, pero no más de un puñadito al día. Y yo siempre digo un puñadito que puedas cerrar el destino. El taín, por ejemplo, que a mí me encanta. El taín un poquito también, porque el taín además, ¿qué pasa? Es una pasta de sésamo y el sésamo es súper rico en calcio. Si estamos dando el pecho, es súper bueno. Y si estamos ya a partir de 40, súper bueno, porque ya tenemos que ir cuidando, ¿no? También nuestra salud. La salud hay que cuidarla siempre, ¿no? Pero bueno, en esos momentos. Entonces, estas grasitas son geniales. Digo lo de ojo con los frutos secos, porque como son más ricos en omega 6, y aparte es verdad que están muy ricos y es muy fácil de comer, es muy fácil que me pase. Y aquí es como, bueno, pues el aguacatito también, o sea, busquemos como diferentes... Y mejor entonces las semillas, has dicho, ¿no? De calabaza de chía y de lino. Estas serían top. La de calabaza y girasol. También, pero chía y lino serían el top 1. El top 1. A mí la chía Yo me hago pudings de chía brutal con frutos secos. Y el aguacate es... En casa el aguacate es casi una adicción, ¿eh? Sí. Si no hay aguacate, ¡ay, no hay aguacate! Claro, esto sería un poco el centramiento, ¿no? Claro. O sea, una persona que está movida, con mucho gasto energético y emocional y psicoemocional, pero una vez sí que se ha diagnosticado, que ya incluso un poco ya obsesionada, porque... Te suele llegar, me imagino, mujeres como estoy harta de sentirme la pancha inflada, ¿no? La barriga, señores, la pancha, o lo que sea, o el malestar, o las consecuencias. La inflamación. La inflamación. Una vez ya está como diagnosticado y llegan a tu consulta, ahí ya sé que es difícil de decir como unos ítems, pero ¿cuál es como tu forma de abordarlo, ¿no? ¿O por qué es tan mala estar inflamado? Pues porque la inflamación... explicado así como muy rápido, hay muchos tipos, pero la inflamación en general es una pérdida energética que podría ir para el bienestar entre otros lugares y se está, digamos, es como una fuga de capitales, es como tener una hipoteca muy cara. Okay. Si tu hipoteca tienes que pagar, vamos a poner 5.000 euros mensuales,
ya tienes que apretar y trabajar mucho y hacer mucho. O sea, al cuerpo le cuesta llegar como a ese requerimiento, ¿no? Entonces, la inflamación, que en realidad nosotros con el paso de los años nos vamos inflamando cada vez más, porque la vida inflama, ¿no? Si nosotros vamos haciendo un tipo de alimentación pues más antiinflamatoria, un estilo de vida antiinflamatorio, que eso significa estar un poquito más al aire libre, intentar descansar bien, bueno, estas cosas que en realidad todos lo sabemos, pero bueno, por hacer así como un poco, ¿no?, de recordatorio, hidratarnos lo suficiente, controlar un poquito el estrés, cada uno lo que pueda. Vivimos en una realidad donde el estrés forma parte de la vida y entonces, como forma parte de la vida, yo ya no pregunto si estás el estresada. El menos posible. Pero es el menos Ya posible. está. ¿Qué podemos hacer? Pues hay cosas que nos sientan bien. Entonces, todo esto nos va bien. Cuando nosotros tenemos mucha hinchazón de tripa, me pasa esto de que me levanto por la mañana con el vientre plano, pero a medida que avanza el día se me pone la barriga como de embarazada. O las ¿no? piernas incluso a veces. Hay algunas mamás que se levantan con las piernas mucho más delgaditas y luego ya al mediodía, a la tarde, en la noche, ya es como, ¿no? Que se va... Sí. Te vas como hinchando. Claro, si nos pasa, por ejemplo, a nivel digestivo, a nivel de no de esta barriga que se nos hincha, pues vamos a probar, por ejemplo, plantas. Aquí dependerá un poco si estamos dando el pecho o no, ¿no? Pero plantas, pues plantas aromáticas en nuestro día a día, porque hay algunas que tienen efecto que se dice carminativo, que es que nos ayudan a disolver, por ejemplo, los gases. Claro. Podemos tomar un poquito de hinojo, podemos tomar orégano, podemos tomar laurel, podemos tomar un poquito de comino, un poquito de tomillo. O sea, estas plantas que nos las podemos tomar en infusión o yo, por ejemplo, tengo una receta en mi último libro, en el del equilibrio perfecto, que mira, por si la gente quiere apuntar, tengo una receta de una infusión que le he contado muchas veces, incluso en la tele también Sí. le he contado, o sea que es como ya está en el libro, pero bueno, que lleva pues un poquito de orégano, tomillo, clavo, anís verde Oh, qué rico. y un poquito de jengibre. Y esto, por ejemplo, te lo tomas por la tarde después de comer. A si mí el eres de las que jengibre y la se te hincha. cúrcuma me Me encanta, encanta. dale. Claro. Y cuando me dijeron que era antiinflamatorio, digo, ahora me Sí. encanta más. Pues esta infusión yo le llamo infusión vientre plano porque si tenemos así como esa barriga hinchada, va de maravilla. Y si lo que nos pasa es que se nos hinchan mucho las piernas, pues quizá tenemos que mirar cómo es el agua que bebemos. Quizás tomamos un agua con una mineralización muy débil, agua de botella. Entonces, este tipo de aguas no nos van bien. Si tomamos este tipo de aguas, o quizás tenemos un aparato de osmosis de estos Y en casa. poner un poquito de agua de mar. Eso justo es lo que iba a decir. Ay, disculpa. No, perfecto, Sí, sí, porque sí. es como nos hemos leído la mente. Es como poner un poquito de agua de mar, Oh, qué bien. remineraliza ese agua Nosotros y va a hacer tomamos. que no necesite, Y sabe a rayos. sabe, claro, pero bueno, Pues a mí me diluidita. gusta. ¿Te gusta? O yo Ay, no puedo. pues a mí me gusta. Me dan como... Mira, las tres pero- mujeres de casa nos gusta, los dos chicos no hay manera, ¿no? Mi hijo y mi marido, imposible. Pero Ainara, Naikar y yo, y La por tomamos. la mañana, en ayunas, mi vasito, un dedito o dos de No se agua nota tanto, de ¿no? mar y luego Sí, agua ¿cómo normal. ¿cómo lo harían? Si quieren hacerlo, Claro, es como ¿cómo un se haría, poquito en por un ejemplo? vasito, claro, en un vasito de agua es poner un chorrito, un poquito. O sea, la Solo cosa a la es- mañana. Y ya luego no tienes que hacer Bueno, nada nosotros hacemos más. la cantimplora y la jarra, bueno, no sé Claro, si... pero Tú a depende un todo, poco. tú le echas Claro. Yo sí. Podríamos hacer un vasito por la mañana, pero por ejemplo, si nos gusta entrenar, es que depende un poco de cada uno, ¿no? Pero por Exacto. ejemplo, si nos gusta entrenar, pues podemos tomar un poquito más. Ahora en verano, si nos escuchan en verano, pues en verano que nos deshidratamos más, podemos hacer un poquito más, igual en invierno no tanto. Pero sí porque, claro, si estamos bebiendo agua de mineralización muy débil, nos va a costar mantener esos minerales y entonces el cuerpo tiene como que ir reteniendo ese líquido para mantener, ¿no?, también Qué esa bueno. presencia. Entonces, mineralizando un poquito más la vida, ¿no?, en Sí, general, sí, sí. ayudamos cuando hay estas retenciones y estas molestias. Para la gente que haya oído esto del agua de mar por primera vez, dirán, ¿cómo qué? ¿Tengo que ir al mar a buscar mi agua? Ah, no, a ver, el agua de mar se comercializa, ¿no? Y se Sí. compra, no vamos a hablar ahora Ya de marcas, filtrada, claro. ya filtrada Sí. y cogida a alta mar, etcétera, etcétera, ¿no? Y se puede comprar en 1 litro, en 3 litros, nosotros compramos en 3 o 5 litros y tú vas poniendo como un dedito por cada de esto o un chupito así, pues para 1 litro, ¿no? Porque a lo mejor es la primera vez que lo oyen y dicen, agua de mar. Ya, ya. Con lo sucio que está el mar y es como, Exacto. claro, es que no es de ahí de donde se Yo, coge. yo paso, ¿no? Yo- Bueno, esto hemos hablado un poco en general, ¿no? De la salud hormonal en la mujer. Si habláramos, nos enfocáramos un poquito más en el embarazo o incluso la Sí, lactancia, embarazo, embarazo, lactancia, ¿sientes que ahí Puerperio. tendríamos que dar unos ítems diferentes? Supongo que sí, porque las mujeres somos tan cíclicas y tan diferentes, depende del momento vital que... Sí, mira, si por ejemplo estuviéramos hablando de fertilidad de embarazo, sobre todo embarazo, pero bueno, ya está bien ir como preparando un poquito antes el cuerpo, tendríamos que darle un pelín más de presencia, por ejemplo, a las proteínas. Las proteínas son súper importantes. Y si además
estamos hablando, por ejemplo, de proteínas que nos aportan hierro, casi siempre nos aportan hierro, pero bueno, por ejemplo, pues hablamos de legumbres, hablamos de germinados, hablamos de el huevo, hablamos de, bueno, proteínas de origen animal o de origen vegetal, pero en el fondo, como aumentar un poquito las proteínas y aumentar un poquito los alimentos ricos en hierro, esto es en realidad importante siempre para las mujeres, porque las mujeres vamos justitas de hierro. Yo siempre digo, una vez al mes hacemos una donación de sangre a la naturaleza, es verdad, altruistamente, entonces yo siempre he estado o bajita, claro, bajita. Yo he empezado a donar hoy. Somos así de generosas y de abundantes. Lo vamos a cambiar, en donaciones. Claro. Me ha gustado. Claro, entonces, ¿qué pasa? Vamos comiendo alimentos ricos en hierro, entonces vamos subiendo los niveles. Llega la regla, plof. Claro, ¿qué pasa en el embarazo? En el embarazo no menstruamos, pero tenemos un huésped con el que compartimos el hierro. Y entonces, en el primer trimestre empezamos ya a compartir hierro. En el segundo, ya el compartir ya es muy desigual. Yeah. Y en el tercer trimestre es que vamos, o sea, perdemos la partida, ¿no? Va mucho más, porque claro, nosotros podemos tener anemia, nosotras podemos estar más cansadas, nos puede faltar un poco de aquí, un poco de allá, pero es que está en juego la supervivencia de la cría. Entonces, cuando está en juego la supervivencia de la cría, si la mía no lo está, entonces, cuerpo ese pone cansancio, prioridad. Disculpa que te interrumpa, no siempre es, claro, porque ya estoy de 7 meses, o ya estoy de 8 o de 9, yo que estaba embarazada 3 veces. También puede ser una dosis de cansancio por la falta de hierro que tengo. Absolutamente. Es que casi siempre es un poco de todo. De hecho, nos suelen medir el hierro, bueno, nos suelen medir la hemoglobina, ¿no?, en el embarazo, pero quizás sería interesante pedir también que nos midan la ferritina. A mí siempre me dijeron la ferritina. Sí, en Madre Escuela lo hablaremos. Exacto, ay, qué bien. Sí, ¿por qué es importante? Porque estos son los depósitos de hierro. O sea, no es solamente cuánto vino hay en la nevera, sino cuánto vino hay en la despensa, en la reserva, ¿no?, en la bodega. En la bota, ¿no? Es como cuánto tenemos, no solamente los estantes, ¿no?, del súper, sino cuánto tenemos en el almacén. Porque esto es lo verdaderamente importante. Pensemos que después de terminar el tercer trimestre viene un parto, y en un parto hay todo un sangrado, hay toda una renovación, ¿no? Y después tenemos, claro, que recuperarnos. Y para recuperarnos, es decir, que el útero vuelva a su lugar, que la pelvis vuelva a su lugar, que todos los tejidos se recuperen. Si encima hemos tenido un parto un poquito instrumentalizado y medio esto, pues necesitaremos cicatrizar. O sea, hay todo ahora mismo después del parto, o sea, después del último trimestre, ¿no? Todo un gasto energético que se requiere hierro. Se requiere hierro, hemoglobina, la hemoglobina, que son estos cuerpos, ¿no?, que llevan el oxígeno. Una dosis extra, vale, evidentemente, suplementos. Pero con la alimentación, yo, por ejemplo, me atracaba a remolacha. Claro. A mí me iba por meses. Cada mes iba cambiando como de alimento estrella. Y el último fue el tomate. O sea, el tomate, yo creo que ahí la circulación, yo necesitaba algo de... Claro. Y en primavera, ¿qué nos recomendarías? Pues claro, aquí la alimentación es importantísima. A mí me ha pasado, por ejemplo, pacientes, incluso veganas, que me decían, es que, dicen, no voy a comer esto, pero es que sueño por las noches con morcilla, y se soñaba comiendo morcilla, que es sangre. O sea, quiero decir, no hay nada con más hierro en la naturaleza, o sea, en la gastronomía, ¿no?, por decirlo así. Entonces, es sangre cuajada. Es que totalmente, digo, es que más hierro no hay ya. Entonces, lo que sí que necesitamos es eso, es como aumentar en la alimentación los aportes de hierro, que pueden ser a través de semillas, ¿no? Hemos dicho antes de lino, chía, pero mira, las semillas de cáñamo son súper ricas en hierro. Sí. Las semillas de girasol, súper ricas en hierro. Las de calabaza, súper ricas en hierro. Entonces, semillas en todo. En desayuno, en comida, en cena, en una crema, en un gazpacho, ¿no? Si comemos carne, bueno, pues un poquito de carne. Si comemos pescado, pues pescadito, que además va a tener omega 3, que esto al cerebro del bebé le va muy bien. Si comemos huevo, pues huevos. Legumbres importantísimas. Un hummus, o sea, en lugar de picotear para merendar cualquier cochinada, pues nos hacemos un hummus que además lleva con zanahoria, claro, con riquísimo. pepino. Ponemos pepitas de estas de tal por encima, mejor todavía. Pero el hummus es una legumbre, ¿no? Es una crema de garbanzos, y el garbanzo es súper rico en hierro. Sí. Nos podemos además incluso hacer hummus creativos, ¿por qué no? Pues un hummus de habas, un hummus de guisantes, todo lo que es verde. O con remolacha para que tenga un colorcito. O con un poquito de remolacha. O con cúrcuma que tenga otro colorcito. O lo mezclo con aguacate. Por ejemplo. Yo lo descubrí. Hacíamos siempre guacamole por aquí y hacíamos hummus por allá. Y un día me quedaron 2 restos. Yo soy muy creativa, ¿no? A veces hago restos de cosas y hago, venga, hoy croquetas o hamburguesas de no sé qué, y son los restos y luego les gusta más. Y me quedo un culito aquí y un culito aquí. Digo, ¿qué hago? No digo nada y lo mezclo. Y les digo, mira, un paté vegetal.
Y se lo digo, ¡ay, qué rico! ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Digo, mira, solo hemos mezclado el aguacate con el hummus. Total. Pues todo lo que es de color verde en la naturaleza significa que tiene un poquito de hierro. Entonces, espinacas, hojas verdes, claro, también. El brócoli. El brócoli, los guisantes, las habas, o sea, todo el edamame, o sea, todo esto tiene hierro. Qué rico. Entonces, esto tiene que estar súper presente en el último trimestre, sobre todo, o sea, todo el embarazo, pero en el último trimestre, súper. Y seguramente, según cómo estén nuestros niveles de ferritina, quizás necesitemos también un suplemento, porque estamos ahí como... Pero no tirar solo de suplementos. No. No tener Porque esta no educación alimenticia de decir, vale, me falta hierro, esto, me falta calcio, esto, estoy inflamada, porque si no, vamos a recurrir a la pastillita para todo. Claro. No. Bueno, nos volveremos astronautas entonces, ¿sabes? Entonces ya no comeremos, ¿no? Yo tengo una amiga que me decía, ¡ay! De verdad, a ver si inventan ya una pastilla para desayunar, otra pastilla para comer y otra... Ahí pásamela a mí, entonces. Y yo tiene digo, un tema no. con la comida. Y yo digo, no, mi amor, no. Ay, Claro, sí, tú, qué rollo, entre comprar, llenar la nevera, cocinar, luego comer. Y yo digo, Y el placer, y el placer. Claro. No. Has dicho semillas. ¿Semillas las triturarías o las dejarías tal cual, así como...? Pues mira, esto me lo preguntan siempre y es muy importante. Lo ideal es tomarlas de las dos maneras, porque una no es mejor que la otra. Es que funcionan, o sea, digamos como que tienen funciones diferentes. O sea, por ejemplo, si yo tomo semillas trituradas, aquí lo que estoy haciendo es abrir el envoltorio, para que nos entendamos, el envoltorio natural, y permitir que cuando los jugos gástricos no entren, pueda aprovecharlo de dentro. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero, antes hemos pensado en tercer trimestre, ¿no? Bueno, todo el embarazo. Hierro, ¿no? Claro, quiero hierro, quiero zinc, quiero selenio, quiero calcio, quiero todos esos minerales que tienen las semillas, pues lo mejor es triturarlas, porque así voy a poder aprovechar... tipo mortero. Tipo mortero, o incluso en la Thermomix, o en la batidora, o bueno, o en el molinillo de café. Súper. O sea, es que al final es triturarlas, ¿no? Entonces, triturarlas nos va a venir bien, que luego las puedes poner en cualquier comida y tal, para aprovecharlo de dentro. Es como para crearnos un suplemento vitamínico mineral casero. Yo esto si luego lo pongo en un pote cerradito de cristal, ¿va perdiendo? ¿Es mejor moler y ponérmela en el momento? ¿O yo puedo hacer todo un pote así grande y que me dure 15 días? Puedes hacer un bote que te dure 15... Hombre, todo lo que es recién, ya sabemos que siempre es lo mejor. Pero la vida también sabemos que... Entonces, tú lo puedes meter pero no en un pierde bote... tanto, ¿no? No, y si lo metes en la nevera o en el congelador, menos todavía, porque va a conservar... la frescura. Claro, la frescura, pero va a conservar también estos ácidos grasos, estos omegas, que son ¿sabes? Como conservantes naturales, ¿no? También, fíjate. además. Entonces, vamos a tener como esta parte antiinflamatoria que también nos va a venir súper bien. Pero si las tomamos, por ejemplo, hidratadas, que sería la otra manera, que no es mejor ni peor, Remojadas en agua. por ejemplo, o en el yogur, o que las pones, yo qué sé, pues en una ensalada y se te remojan con el aliño. En la sopita, en la En crema. la sopita, exacto. Ahí lo que pasa, sobre todo con el lino y con la chía, porque con las demás no tanto, pero Así con se el lino hinchan. y la chía, exacto, se hinchan. Entonces le sale como una especie de moquillo, ¿no? Como una especie de gelatina alrededor. Y esa gelatina es un nutriente tan bueno para todo lo que es nuestra microbiota, todas nuestras bacterias muconutritivas, es decir, las que están pegaditas al tejido, ¿no? al intestino, que también cuidan su casa y que ayudan a que vayamos bien al baño. Cuando tomamos semillas de lino y chía remojadas, a mí me gusta decir que es como si nos pusiéramos un sérum hidratante intestinal, por ejemplo, ¿no? Entonces, Pero el si lino y estamos- la chía lo podemos tomar crudo. si Sin está remojar. sin Es que remojar, yo no las- triturado, ¿no? No. No, o triturado o remojado. Triturado, remojado, ok, pero sí. si no... Por puede eso. ser- claro, porque Yo si no solo dentro del lo estómago, tomo ¿no? remojado Claro. porque hago así tipo pudding. En Claro. cambio, las otras semillas sí que o crudas o... Claro, Hay- porque las masticas. Es que las otras semillas, como son más grandes, las Estas sueles no. masticar. Estas Y se el lino- tragarían. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú te tragas una cucharada así a lo bestia, lo que sí que puede ser es que se te hidrate dentro y se te haga aquí una pelota, que esto no es nada agradable ni lo vas a querer que pase. Entonces, si están hidratadas o en un yogur o así, van a bajar y van a poder pasar bien. Y si están trituradas, es que ya los propios jugos las Ya van a ir está. bajando. Entonces, cuando, por ejemplo, lo que nos pasa es que estamos un poco estreñidas, hidratadas es lo mejor. O si queremos mimar, porque yo que sé, tengo una colitis ulcerosa, tengo una celiaquía o un problema en la pared digestiva, pues hidratadas me van a venir muy bien porque van a hacer como de ese cuidado del tejido. Pero si lo que quiero es nutrición, pues me van a venir mejor hidratadas. Entonces, hay que elegir. Pues no, las puedes hacer de las dos maneras. Pues con el yogur te las tomas de una manera, con la ensalada de otra. Qué bueno. Sí, hemos hablado, o quizá yo se me ha escapado un poco, de lo que no va bien, y ahora estamos hablando un poco de lo que sí que te puede ir bien, pero si una vez está dañada, digamos,
los famosos pre y probióticos, ¿estarían aquí? Sí. ¿Serían estos los que...? Sí. Por ejemplo, mira... Lo digo porque seguro que lo han oído y no lo ubican ahora en esta conversación. Claro. ¿No? Mira, los probióticos y los prebióticos, ¿no? Es como cambia una letra. Hay? Eso es, cambia una letra, pero cambia completamente, ¿no? El significado. Pre-pro. Los pro con O son como estas, bueno, los que encontramos en la farmacia, que son como estas capsulitas, que lo que tienen son bichitos, digamos, microorganismos que vuelven a casa. Nosotros hacemos queso vegano y pongo eso. Claro. Porque lo que pones es un fermento para darle también esa potencia probiótica y que además también el queso te quede más rico, ¿no? El queso normalmente es un cuajo, viene de la leche, es un cuajo, o sea, como que hay un sobrecrecimiento de bacterias que crean, pues la estructura está la palatabilidad, el saborcito, ¿no? Cada queso tiene, digamos, un espectro diferente, ¿no? Una familia diferente de bacterias, ¿no? Los veganos de una manera, pero luego dentro de los quesos de vaca, de oveja, de tal, cada uno, yo qué sé, el camembert, por ejemplo, que tiene esta capita blanca es todo hongo, es un tipo de hongo, que de hecho incluso hay gente que lo pela. O el rulo de cabra. Claro, por ejemplo, ese rulo, la parte de fuera es un hongo, toda esa parte, si lo tocas es como suavito, ¿no? Un poco. Y se hunde. Exacto, porque es como... Entonces, los probióticos, casi siempre decimos probióticos cuando estamos hablando de cuando vamos a la farmacia y compramos la pastillita, pero en realidad los encontramos en todos los alimentos fermentados. El kéfir, el yogur, la kombucha, el chucrut, el kimchi, todos estos, el kéfir de agua, esto está súper rico. El todo kéfir, esto es qué bueno. probióticos, o sea, bichitos que yo me tomo, me ayudan a repoblar mi microbiota y me ayudan a estar mejor. Esto es súper importante. O sea, es uno de los cuantos... Antes me preguntabas 3 cosas que, pues esta sería una. ¿Y es normal que si tienes como un piquito de estrés te apetezcan más estas cosas? Bueno, eso es que tu cuerpo es súper sabio, porque normalmente cuando tienes estrés te pide cochinadas. Lo has dicho tú. Eso es que tu cuerpo es súper sabio y sabe qué es lo que le va bien. De verdad, que de repente estoy trabajando tal, y yo digo, hostia, una kombuchita, hay un kéfir, hay un trocito de queso de no sé qué, y es como, pero como un momento de decir de que soy capaz de salir a ir a comprar si no lo tengo, ¿eh? Sí. Me lo traigo y sigo trabajando, ¿eh? Sí. Pues esto es fantástico, porque imagínate, es como le estás dando a tu microbiota ese espacio, ¿no? esa fuerza que necesita para mi vacío fértil y seguir creando. Claro, y para seguir trabajando y seguir produciendo estos neurotransmisores que te ayudan a estar enfocada, o sea que por supuesto. Y luego por otro lado están lo que decíamos los prebióticos, ¿no? Con la E. Entonces, cuando es con la E, lo que quiere decir es, ya no son bichitos, sino que son fermentos, fermentos, son alimentos que ayudan a que se produzca la fermentación de esos bichitos. O sea, es como... Explicado más sencillo, son como los alimentos para esos bichitos. Sí. O sea, unos son los bichitos que vuelven a casa. Bien. Y otro es de lo que se alimentación, exactamente, que les damos a esos bichitos. Y aquí, por ejemplo, están... Que los tengo dentro. Claro, exactamente. Pero necesitan el pre. Necesitan comer. Entonces, ¿qué es lo que más les gusta? Les gustan mucho las alcachofas, los espárragos, la lechuga, las hojas, todo lo que cruje, la manzana, la pera. Y muy verde, por lo que veo. Les gustan mucho sí, les gusta. Bueno, hay algunas dentro de estas familias, hay algunas que les gustan más las proteínas, carnes, tal, pero casi toda la fibra prebiótica suele ser, por ejemplo, la patata enfriada, esto que se ha puesto muy de moda, que igual a la audiencia le suena por ahí, esto del almidón resistente, sí, que es lo que se ha hecho toda la vida en verano, por lo menos en el Mediterráneo. La ensalada fría de patata. Ensalada fría de patata, la tortilla de ayer. ¿Cómo le llaman esto? La ensaladilla rusa. La ensaladilla rusa. Esto que es con la patata de ayer, o sea, cuezo la patata, la enfrío, la pongo en la nevera, unas 12 horitas o así. Pues no es que la enfríes, es que como me sobra, para no dejarla fuera, la pongo en la nevera. Exacto. Pues cuando lo ponemos en la nevera, el almidón de la patata cristaliza y llega intacto al colon. Las bacterias del colon, cuando ven este almidón, se ponen tan contentas. O sea, que es mejor comer la patata fría. Muchísimo más. Por eso nos gusta también la tortilla de patata española fría. Muy bien, Ivonne. Y engorda menos. Y además engorda menos, que también muchas veces, ¿no? La gente está como preocupada. ¿Nos apruebas, una patata. Marta? Es que va diciendo cosas y digo, y voy atando cabos. Claro. Y de hecho ya, si lo queremos hacer súper bien, lo ideal es que hagamos alimentación de temporada, porque nuestras bacterias son muy sibaritas, entonces se aburren. No melón todo el año. Exacto. O todo el rato. Es que yo solo como plátano, jolín, pues tu microbiota está aburridísima. Pobrecita. Pues ahora hay cerezas, las fresas, la sandía, el albaricoque, luego llegan los higos. O sea, ve comiendo distintos tipos de frutas, de verduras, de colores, de cereales. Siempre, yo solo pan y solo arroz. Es como, ojo, qué tristeza. Si es que tenemos trigo sarraceno, espelta, mijo. Hay gente que cuando habla de cereal solo es arroz y trigo. Tal cual. Ya.
Tenemos el mijo, tenemos la quinoa, tenemos la espelta. Total, el centeno. O sea, busquemos, vamos, me Avena. gusta el pan, pues anda que no hay panes. Hoy en día. Es que solo puedo tomar sin gluten, pues anda que no hay panes sin gluten. Sí. O sea, que no tiene que ser solo el de paquete este, bueno, depende de si somos celíacos así como muy tal, pero si simplemente no comemos trigo o no estamos comiendo gluten, pues sarraceno, claro. Maíz, arroz, claro. quinoa. Yo que veo siempre la parte psico, ahí también estás trabajando la flexibilidad cognitiva. Total. Porque tiene mucho que ver cuando alguien siempre elige el mismo elemento, ¿no? Cuando te escuchaba La venía mucho rigidez la y el rigidez control. esto es lo conocido, esto es lo que controlo, ¿no? Y en cambio el forzarme a probar y sentir placer con otra alimentación, ¿no? Claro, porque además es que a nuestros bichitos, o sea, a cada familia le gusta una cosa. Si nosotros vamos haciendo una dieta muy diversa, nuestra microbiota también es muy diversa. Y esa flexibilidad que tú mencionas, en el fondo también tiene que ver con flexibilidad metabólica, con flexibilidad dentro de nuestra microbiota. Si yo siempre como lo mismo, solo alimento al mismo tipo de bacterias que solo me producen lo mismo. Y entonces me falta de todo lo demás. Mira qué interesante, o sea, no es solo para el equilibrio, no del desarrollo del cerebro, de los tejidos, de tal, sino para la microbiota también, ¿no? Y por todo ende esto. todos los efectos Qué colaterales. interesante todo esto. Oye, si queréis saber más de esto, Sí. en Madres Koala, el día 28 de julio, vamos a estar profundizando y le podréis hacer preguntas directamente a ella. Total, que tendremos más tiempo de poder responderlas mejor. Exacto. Yo quiero hacer una preguntita. Venga. Lo que pasa es que quizás nos ha quedado pendiente un poco la lactancia. No sé si quieres antes de... Sí, mira, pues así como muy rápido, ¿no? Para las chicas que están justo ahora dando el pecho. Aquí, por ejemplo, es súper importante. ¿Qué pasa cuando estamos dando el pecho? Que estamos gastando muchísima cantidad de agua. Voy a decir una obviedad, pero cuando estamos dando el pecho hay mucha sed. ¿Esto por qué? Porque el ingrediente principal para fabricar leche materna, y el cuerpo en este momento de la vida está fabricando leche de excelente calidad 24 horas al día, y esto es muy costoso energéticamente, pues el ingrediente principal es el agua. Entonces, cuando estamos dando el pecho, el periodo de lactancia es un periodo de deshidratación constante. O sea, es como si tú tuvieras una gotera en casa, ¿no? Así es. Si tú tienes una gotera en casa y no cierras el grifo, por decirlo así, ¿cómo va a ser la factura de la luz? Si te vas de vacaciones y vuelves dentro de, no sé, te vas de año sabático y vuelves en un año, pues imagínate, la casa inundada. Te ha salido el malagueño, ¿eh? Me ha salido ahí un poco. Claro, entonces, aquí es súper importante beber. O sea, yo sé que ya dices, sí, ya tengo sed, sí, pero no llegar a esa sed extrema, horrible. ¿No? Entonces, tienes siempre el agüita. Exacto. Y si tiene unas gotitas de agua de mar, también. Exacto, es como tenerla siempre al alcance de la mano, y a veces eso implica un poco de desorden, pero es importante. Da igual. En el saloncito, si tengo la típica butaquita esta de Ikea donde siempre me siento a dar el pecho, pues a la mesita de al lado, en la mesita de noche de la cama, o sea, donde suele estar. En el baño, donde sea. Donde sea. Porque claro, cuando estás dando el pecho, ¿qué pasa? Tú estás dando el pecho, después de dar el pecho dices, bueno, ya me levantaré y beberé. Pero el bebé se te queda dormido, tú luego no te quieres mover porque se acaba de quedar dormido. O te quedas dormida tú también. O te quedas dormida tú. Y entonces, claro, ¿quién bebe? Nadie. Y entonces vamos y esto es fatal para nuestra salud. De voy a darle tejidos. el pechito, me pongo al alcance de mi mano la bebida. Y bebemos los dos. Sí. Esto es súper importante, Qué bueno. bebemos los dos. Entonces, esto que es como muy obvio, lo pongo lo primero porque si no vamos a recuperarnos peor del parto. O sea, que si ha habido en el parto, pues yo qué sé, cualquier cicatriz, cualquier puntito, una cesárea, nos vamos a recuperar mucho peor, ¿no? Los tejidos necesitan este cuidado. Y luego, además de esto, si hemos tenido un parto muy instrumentalizado, es muy importante tomar alimentos ricos en colágeno. Podemos tomar directamente colágeno para recuperar esos tejidos, Claro. pero si no, pues yo qué sé, la sopita de pollo, el caldito de huesos, si comemos de todo. Y si no, pues busquemos una opción de algún colágeno durante un tiempo o algunos aminoácidos durante un tiempo, si no podemos, ¿no? Para ayudar a recuperar un poquito más. Y luego hay cosas como muy básicas como alimentos ricos en calcio, el taín, el humus, ¿no? Que hemos dicho antes, porque nos van a dar como esta energía y este subidón que ahora mismo, claro, la lactancia es muy, o sea, desgasta mucho a nivel de energías, porque claro, eso, leche de excelente calidad, 24 horas al día, pues Imagínate no es... el cuerpo lo que está haciendo, ¿eh? Claro, al Yo mismo tiempo... perdí una muela. Claro. Yo perdí una muela. Fíjate. Pues nada. Lo siento, sí, fue así, realmente. Claro. Tú piensas que En estás pos de la cubriéndolo lactancia, todo. sí. Estuve lactando 2 años y pico y al final, digo, fuera muela. Claro. Pero bueno.
Es que a veces, o sea, Claro, totalmente. aunque creas que estás con todas las nutrientes y todo, pero Y a el nivel propio estrés- alimentación, vale, ya tenemos la hidratación, que Sí. es lo básico, Sí. ¿no? Sí, Pues los pilares. Claro, a nivel alimentación, lo de alimentos ricos en calcio, súper importantes. Súper. Las proteínas también súper importantes aquí porque queremos recuperarnos de un parto que se ha sido muy instrumentalizado, por eso decía lo del colágeno. Sí, sí, es sí. más importante todavía. ¿Y las grasas aquí? Y aquí las grasas también. Pensemos que la leche materna es muy grasa. Exacto. Porque nosotros, claro, estamos, que esto también en Madre Escuela ya lo desarrollaremos más, pero estamos estamos alimentando a una cría humana, que no es lo mismo, esto es una obviedad, pero no es lo mismo que un potrillo, no es lo mismo que una cría cebra. No, Entonces, no. estos animales mamíferos, pero bueno, pues eso más. Por eso cada mamífero necesita la leche de su especie, no de otra. Exacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos mamíferos? Que tienen unas leches muy proteicas, pero no tan ricas en omega 3, porque lo que necesitan es hacerse grandes y ponerse de pie muy rápido. ¿Cuánto tarda una cría humana en ponerse de pie? Mínimo un año. Un ratito más, ¿verdad? Es como... Entonces, No horas ni días. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que para poder ponernos de pie necesitamos todavía de crear una estructura neurológica, o sea, necesitamos una cantidad de omega 3 que es importantísima. Entonces, la leche materna es muy rica en grasas que si Qué yo no interesante consumo... esto que acabas de decir. Claro, si yo no consumo, las iré dando de mi cuerpo. El cuerpo femenino, de hecho, después de parir, no pierdes, la mayoría de las veces no pierdes todo el peso. Tu cuerpo se queda con una reservita. Por un si poquito por aquí. acaso. Claro, por si acaso. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha cantidad de grasa. De hecho, hay muchas mujeres que dicen, es que he perdido mucho peso, me he quedado sequita con la lactancia, por ejemplo. Hay otras que dicen, no, yo engordé mucho, claro, porque tu cuerpo necesita mucha Mantener energía la y reserva. a veces te pide, claro, te pide dulce, te pide ¿Y de mucho qué hidrato. depende para ti? ¿De qué depende que hay gente que se quede más, ¿no? Más como que le consuma más la lactancia versus la que no? Pues depende en realidad de muchas cosas. La microbiota hay mucho que decir. Porque, claro, si yo me acostumbro, por ejemplo, a tomar mucho hidrato, mucho dulce, también estoy alimentando a unas familias de bacterias que me van a seguir pidiendo mucho dulce, mucho hidrato. Más. Claro, y este dulce y este hidrato precisamente es para engordarme rápido, para poder tener reservas de grasa, para poder garantizar que la lactancia Pero no es se la va a dar grasa bien. sana de la que ella nos está hablando. Exacto. Entonces, ¿podemos tomar más hidratos? Claro, es que hay ¿no? Necesitamos mucha energía, pero claro, no es lo mismo que sean, pues ya sabemos, donuts, snacks de estos rápidos, tal. A O que, por refinados ejemplo, o integrales. Claro. A que, por ejemplo, pues yo qué sé, si hacérmelo yo me cuesta mucho porque estoy ahora mismo en un momento, pues eso, en posparto y tal, pues si tengo amigas que me echen una mano y me preparen Y que un nos bizcochito echen rico. una mano con la cocina y la casa, no viniendo a cuidar el bebé, que Claro. el bebé es para nosotras. Claro. ¿No? Pero vienen a ayudarte, dame el bebé, Ya, para que tú cocines. No, ya me quedo yo en el sofá, Claro. tumbadita, a llenarme la despensa. Exacto. Ese tipo de ayuda es la que necesitamos. Exacto. Despensa, que vayan a cocinar, que compren y nos quiten el polvo. Y nosotras con el bebé. Exacto. De hecho, esto ahora, por ejemplo, se está regalando mucho. Cada vez hay Sí. gente que el otro día me decía también una paciente que le regalaron sus amigas comidas y cenas de toda una semana. Ay, Y entonces, como todo en tuppers, y es como, esto es maravilloso. Yo Pues fui a eso te ayudar a lo- una amiga Claro. y le dije, mira, no te voy a traer ningún regalito, ni para ti ni para el bebé, porque veo que tienes ahí, vamos, para Claro, 2 todos los años. bodies. Exacto. Digo, yo vengo a Qué hacerte bueno. tuppers. Claro. Y a limpiarte un poquito. Que no, deja, que tal. Ya me levanto. No. Y Claro. fue maravilloso. Claro, una Fue revisión de maravillosa. suelo pélvico es un muy buen regalo, por ejemplo. Oh, qué ¿Sabes? Es como bonito. regalemos cosas que sirvan a la madre. No es como pues una revisión de suelo pélvico cuando ella pueda, ¿no? Se le tal, pues ayudar en lo inmediato. O sea, es que todo esto es Una mucho sesión más. con Marta León. Por ejemplo, bueno, porque claro, yo muchas veces digo, después de la cuarentena, venga, ponemos orden. La cuarentena es un caos, ahí no hay nada que hacer. Un buen regalo también. Pero claro, eso también, exactamente. Algunas mujeres vienen con un regalo justo, ¿no? de maternidad. Y esto es muy bonito porque es regalar salud. Y va mucho más a largo plazo. Salud mental de la madre, salud física de la madre. Y al final lo que el bebé cuanto necesita mejor- es la madre. Exacto. Y cuando mamá no está más cuidada, Y tanto, más arropada, y más tanto. protegida, más validada, pues mejor también podrá Total. atender al Acompañar. bebé, acompañar, Sí. porque si yo estoy tan pendiente de mis necesidades, de mi Total. soledad, de mi pena, de mi desespero, poniendo límites, tal. Ahí volvemos a la tribu, ¿no? Ya. El Bueno, concepto de Madres Koala koala. realmente nació por esto, Por ¿no? eso. Claro. Para tener esta tribu, aunque evidentemente
hay de todos los países de Latinoamérica y de aquí de España, de muchas ciudades, ¿no? Pero nos encontramos ahí, hablamos ahí, nos apoyamos ahí, las que ya tienen adolescentes pues apoyan más a las otras, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Tenemos los grupos de WhatsApp por edades, o sea, que es muy bonito. Tenemos invitadas de honor como Marta, imaginaros qué nivel. Yo antes de acabar, porque nosotras siempre hacemos como un programa que alternamos los conocimientos versus un poco nosotras mismas, ¿no? Y a mí me ha quedado como pendiente quién es Marta, más allá de la nutricionista que ha hecho 4 libros y por qué te ha tocado tanto la salud hormonal femenina en la medida que tú quieras. Yo soy un poco sincericida, pero no tienes por qué serlo tú. ¿Qué te llevó a especializarte en lo que te especializas? Más allá de... En 3 minutos. En 3 minutos, bueno, muy rápido. Bueno, tampoco. No, pero te lo digo muy rápido, muy rápido. Tranquila, ¿no? Mira, en realidad lo que me llevó a especializarme en lo que hago es la curiosidad, o sea, así como muy, muy sencillo. Yo me crié en una granja y tuve una infancia pues como muy especial, o sea, yo merendaba subida a los árboles, teníamos animales, o sea, quiero decir, pues al final como muy en contacto con la naturaleza. Yo recuerdo de pequeña que mi abuela me enseñó muchas cosas sobre plantas, ¿no? Y entonces todo lo que es el amor por lo natural, entender un poco, ¿no? Bueno, pues los propios ciclos, ¿no? de la naturaleza es como cuando un niño es pequeño, observa y aprende solo mirando, ¿no? Sin que nadie te explique. Yo luego sí que fui al cole y todo esto, pero quiero decir que todo lo que la naturaleza nos enseña, ¿no? Lo de los alimentos de temporada, que ahora lo digo yo en mi casa, es que pues si era lo que daba la huerta, no había otra cosa. O sea, tú nunca has tenido un tema con respecto a eso que te ha hecho llevar eso, sino fue más curiosidad. Sí, y claro, exactamente, curiosidad y esta influencia. Claro, y yo, por ejemplo, observaba cuando yo empecé a tener ciclos menstruales, yo observaba que, oye, ¿cómo eran los ciclos de mis amigas? ¿Y a esta por qué le duele? ¿Y a esta por qué no le duele? ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Claro, y porque a esta le viene antes y porque a esta no. Y entonces me empezó a interesar mucho. Y empecé a indagar desde muy jovencita en mi propio ciclo menstrual. Y empecé a observar, pues esto, ¿no? Como te decía, ¿no? Siempre ha sido como la curiosidad. Empecé a observar, oye, pues yo cuando estoy en este momento del ciclo me encuentro así. Y cuando estoy en este momento del ciclo me apetece comer esto. ¿Y por qué será? Y claro, no había libros de ciclo menstrual. Sí, el libro de biología que te explicaba muchísimo. Pero que nada. Claro, no había libros sobre esto. Y entonces, cuando ya empecé a aprender un poquito de inglés, empecé a buscar en Estados Unidos pues autoras que empezaban a escribir. Y me acuerdo de una mujer que se llama Alexandra Pope, y me acuerdo de que yo en aquella época, bueno, yo me fui a Madrid con 20 y pico, ¿no? A vivir. Estás hablando de hace 20 años. Sí. Y me acuerdo que, pues eso, ¿no? Que daba una conferencia donde hablaba del ciclo menstrual y de cómo te sentías en cada fase del ciclo. Y yo empecé a conectar un montón de cosas que yo ya venía observando, pero claro, pues yo digo, son flipadas mías. La gente me decía, es que Marta, tú tienes unas cosas. Yo siempre era ¿Qué te va a influenciar? ¿Qué ocurrencias tienes? Y claro, en ¿no? ese momento decías, mira... Claro. Date. Y siempre la que en clase, pues yo qué sé, yo estudié, por ejemplo, ingeniería química. Entonces yo era en clase, siempre preguntaba cosas raras, ¿no? Pues yo qué sé, estudiamos los metales. Yo decía, ¿y las amalgamas en la boca con el pH y con la microbiota? Bueno, cosas raras para el examen, no caía en el examen, ¿no? Digamos, el tema de los disruptores endocrinos, ¿no? De cómo contaminan nuestra salud hormonal. Bueno, a mí todo esto me parecía como una pasada y nadie te lo contaba, ¿no? Qué bueno. Y claro, a partir de ahí, pues eso, fui como investigando. Y yo siempre digo, pues cuando descubres cosas chulísimas, las tienes que compartir. Entonces ahí empecé a divulgar. Ay, qué bien que tuvieras esa... Y honro a tu abuelita. Y esto de la naturaleza, yo siempre lo digo, es que el contacto con la naturaleza nos conecta con nuestra propia naturaleza Totalmente. humana. Yo cuando estoy un poco triste o un poco depre, un poco baja, necesito ir a la naturaleza, estar sola conmigo misma y andar. La terapia del silencio en la naturaleza. Y eso y algo creativo luego. Sí. Y esto me reconecta. Y es muy bonito, ¿no? Porque nosotras siempre hablamos, nuestras historias han sido muy potentes. Duras. Entonces, qué bonito, porque somos de la misma quinta más o menos. Sois de la misma quinta. Más o menos. Bueno, me encanta que me incluyan. Bueno, más o menos. Le llevo 12 años, pero que me incluya, qué honor. Bueno, que sea desde un lugar amoroso, de curiosidad, ¿no? Sí. Me parece súper bonito. Sí, porque yo creo que en el fondo, ¿no? Es como... Y siempre he intentado también explicarlo desde una manera, pues a veces, yo qué sé, tengo en la consulta o no así historias muy duras, pero es como, ostras, contarlo también desde este lado, pues como más amoroso, como más... ¿Por qué está haciendo esto el cuerpo? ¿El cuerpo por qué ahora ha tomado esta decisión? El cuerpo, porque hay veces, ¿no? Que el cuerpo decide cosas que dices, ostras, con dolor, con inflamación, tal. Vamos a intentar entender, ¿no? Y poner un poco esta parte de amorcito también, porque si no nos sentimos víctimas
víctimas de lo que nos pasa y víctimas de nuestra... Y esto nos Así es. desempodera totalmente. Aún genera más estrés y... Sí. Oye, Claro que Marta, sí. Ivonne, Nos están encantadas. diciendo que- Nos tenemos que... ¡Corten! Que esto es un Nos estudio y hay seguimos. gente después. Bueno, muchas Interesantísimo, gracias. Muchas Marta. gracias. 28 de julio, ¿no? 28 de julio la vamos a tener, pero cuña publicitaria. Venga. Mañana, sé que vas a oír esto muchísimo más tarde, pero mañana, 20 de junio a las 10 de la noche, hacemos la presentación oficial de la 5ª edición de nuestro máster Guau. en crianza consciente y educación emocional. O sea que todo julio y parte de agosto estamos recibiendo las candidaturas y pues nada, cuña publicitaria muy Claro que sí, cortita. claro que sí. Aquí en la descripción o arriba en la bio, depende de donde lo oigas. Un Pues nada, abrazo un enorme. abracito. Nos vemos el mes que viene. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.